Buenos días, Rafa. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, saludos para todos, para toda la audiencia. Sí, y tenemos que tener en cuenta que aquí nosotros, el Mercosur, somos la principal región exportadora de carne vacuna al mundo. Por lo tanto, es más que trascendente a nivel internacional y para la definición de los precios del producto, lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Y es una situación bastante particular, porque por un lado estamos observando en los primeros 4 meses de este año, o sea, entre enero y abril, una disminución de la faena, de la producción de carne vacuna en los 4 socios del Mercosur, pero eso no ha determinado una caída de los volúmenes de exportación. Por el contrario, los volúmenes de exportación aumentaron. Y ahí lo que hay es, bueno, parte de lo que comentabas con Alejandro hace escasos minutos, un fuerte aumento de la competitividad de la exportación respecto del mercado interno, fundamentalmente en el caso de Brasil, por la devaluación de su moneda, pero no solamente en el caso de Brasil, porque en realidad, si analizás lo que está pasando en Uruguay, o lo que pasó en Uruguay, la caída de la faena, que es del entorno del 28% en el cuatrimestre, supera a lo que es la caída de los volúmenes de exportación, que es fuerte también, pero que no es del 28%, que es del 20%. También hay movimientos de stocks, ¿verdad?, que habían quedado remanentes de anteriores y que fueron vehiculizados fundamentalmente en el mes de marzo. Pero, y además también en el caso de Uruguay está la importación de carne que compensa parcialmente la baja de la faena. Pero, al igual que en la mayoría de la región, la caída de la producción en Uruguay supera a lo que son los volúmenes de exportación. Claro, Rafa, y si repasamos números de la faena, recién decía Alejandro, también ahora en Brasil en estos días hay plantas que están afectadas en su operativa por el tema del coronavirus. Brasil, ¿cómo viene en lo que se refiere a la faena? Bueno, Brasil es, junto con Uruguay, los 2 países de la región que han reducido su producción de carne vacuna en este primer cuatrimestre del año, y en el mes de abril la reducción, todavía los números son muy parciales, ¿verdad?, porque no es como aquí el INAC en Uruguay, que da un número bastante definitivo de las exportaciones, de la faena, para determinado periodo. En Brasil se dan números primarios que después se le siguen agregando datos, pero el número primario que se dio para los frigoríficos con inspección federal, o sea, los frigoríficos que pueden vender en todos los estados de Brasil y también pueden exportar, ese primer número de abril es un número realmente muy bajo. No quedan dudas que abril va a sufrir una caída de la producción en Brasil importante, y si sumás los 4 primeros meses del año, la faena en Brasil habría caído en algo más de 950.000 cabezas respecto a los primeros 4 meses del año pasado. Eso es un descenso de 12% en la cantidad de animales faenados. Es grande Brasil. Solo la caída de Brasil en 4 meses representa casi la mitad de la faena de Uruguay. Exactamente, ¿no? Por eso lo que pasa en Brasil tiene un peso muy importante para toda la región. Rafa, ¿Paraguay cómo viene? No, en Paraguay las cosas son más estables, tanto la faena, a pesar de que ahora en abril la faena en Paraguay bajó muy fuerte y fue la menor en muchos años para un mes en Paraguay. De todas maneras, en el acumulado de los primeros 4 meses del año viene muy similar a, un poquito por encima de el mismo periodo del año pasado. Argentina también viene un poco por encima la faena de lo que había en la comparación anual respecto al año
al año pasado. Te digo los números, en los 4 países. Paraguay, unas 556.000 vacunos faenados en los primeros 4 meses de este año. Brasil, algo más de 7 millones de cabezas, habían sido algo más de 8 millones de cabezas en los primeros 4 meses de 2019. Uruguay con 600.000 vacunos faenados, habían sido 830.000 en el primer cuatrimestre del año pasado. Y Argentina con un crecimiento bastante interesante, se aproxima a los 4,5 millones de vacunos faenados en este cuatrimestre, habían sido algo más de 4.200.000 en el año pasado. Entonces, si le pasás raya a los 4 países, unos 12.680.000 vacunos faenados en lo que va de este año, y eran cerca de 13.600.000 el año pasado. Rafa, gracias y retomamos el contacto luego a las 12. Bueno, cómo no.